Hola amigos, ¿cómo están? Hoy Jorge y Susana de Experiencia CR les traemos estos lemonies. Miren qué lindos que son, húmedos, bañados con un glacé de limón. Esto es el brownie pero de limón. Miren qué lindos cuadrados. Y quédense porque al final van a tener un tip o secretito. Arranquemos con los ingredientes. 110 gramos de harina, 280 gramos de azúcar, media cucharadita de sal, 140 gramos de manteca, 60 mililitros de leche, 2 huevos medianitos y la ralladura y el jugo de un limón. Ahora vamos al procedimiento, pero no se preocupen que en cajita de información les dejamos todos los ingredientes. Ahora vamos a arrancar con el procedimiento y vamos a colocar los 2 huevos en un bowl y los vamos a batir rompiendo bien el ligue. Le vamos a integrar el azúcar y vamos a seguir batiendo. No hace falta tener una batidora acá, Vamos a agregar la leche todo de una y vamos a seguir batiendo y batiendo. Ahora voy a integrar la manteca. En el caso mío la hice pomada, la puse pomada. Ustedes la pueden poner derretida también. De esta manera la van a integrar toda. Cuando esté toda integrada, después de un ratito de haberla batido, le vamos a agregar la ralladura de un limón. Un consejo, no rayen la parte blanca porque si no le va a dar amargor a nuestra preparación. Una vez que tenemos integrada la ralladura, vamos a mezclar un poquitito y luego sí vamos a agregar el jugo de ese limón entero y omitan las semillas, por favor. Dicho sea de paso, estos lemonies son los primos hermanos del brownie. Aquí arriba les voy a dejar la receta de un exquisito brownie que hemos hecho. Ahora agregamos la media cucharadita de sal y la harina y ya terminamos la preparación. ¿Vieron qué fácil? No hace falta ni ensuciar, es todo manual, no hace falta una batidora y hasta acá tenemos la preparación lista. Vamos a necesitar ahora un molde de 20 por 20. Puede ser un molde de Pirex si ustedes lo tienen de 20 por 20 o cualquier otro molde. Yo lo único que tengo de 20 por 20 es este molde que ustedes ven acá, que si me han visto en otro video lo usé para hacer el lemon pie, que también se lo voy a dejar aquí arriba por si los quieren ir a ver. Miren cómo lo hago. Busco un papel manteca y tomo la medida del cuadrado del fondo, dejo unas buenas solapas y ahora en las puntas en forma de diagonal vamos a hacer unos cortes para poder unirlos, de ahora van a ver cómo lo vamos a hacer, y formar así un molde más alto. Miren, ¿ven? De esta manera, uniendo las puntas. Y ahora con la ayuda de una cinta de papel, o puede ser con unos ganchitos también metálicos, vamos a unir esas puntas para formar así este lindo molde. Y este es el tip para no desesperarse cuando no tienen un molde. En cualquier molde lo pueden hacer. Miren cómo queda, ¿ven? Es súper fácil. Este molde lo que hay que hacer es enmantecarlo o bien rociarlo con un spray de aceite o de aceite de manteca, digamos, que se venden fácilmente en todos los supermercados. Ahora vamos a colocar la preparación y la vamos a correr bien hacia todos los bordes, ven cómo lo voy a hacer yo, y esto va a ir al horno durante 30 minutos a un horno de 160 grados. Lo sacaremos, lo pincharemos y va a quedar el palillo mojado, pero no saldrá preparación. Lo vamos a dejar enfriar por completo. Les pido por favor que no lo desmolden antes, ¿sí? Le vamos a sacar el papel como estoy haciendo yo. Y miren qué lindo bizcocho quedó. Y arranquemos con el glaseado, que va a llegar 100 gramos de azúcar impalpable y 45 mililitros de jugo de limón aproximadamente. Vamos a ir midiendo las cucharas del jugo de limón que yo les dejé porque va a depender mucho de la temperatura ambiente y de la humedad del azúcar impalpable. Así que de a poquito lo vamos a ir integrando como estoy haciendo yo ahí. Y ven que a mí me quedó duro. Bueno, yo de a poquito voy a ir agregando limón hasta conseguir la textura que quiero. Tiene que ser una cremita
durita, bastante durita, no muy líquida, pero que también, ¿ven cómo cae? Esta la vamos a esparcir toda arriba del lemony, miren cómo queda. Y con la ayuda de esa espátula la vamos a estirar, no se desesperen, porque después van a limpiar de vuelta la espátula y mojándola con un poquitito de agua, van a emparejarla bien para que quede bien lisita. Ahora la vamos a emprolijar, cosa que podemos también no hacer, pero igualmente esos pedacitos nos vamos a comer mientras preparamos esta riquísima tortita de cuadraditos de limón. Miren, hay que hacerlos de forma así, ¿ven? Arrastrando el cuchillo, yo estoy usando un cuchillo serrucho, pero arrastrando para que el glaseado de limón no se arrastre y quede feo después en la presentación. Y una vez que los tenemos así, elijamos un lindo plato. Yo elegí una fuente y le puse una linda servilleta de bastante color para que resalten. Y miren cómo quedan. Riquísimos, la verdad. Se los recomiendo. Hagan esta linda receta con un rico té, un café, un mate o un chocolate y disfrútenlo con la familia, con los amigos, que para eso está la vida. A volar, gente linda, a verlos experimentados, a volar. Y bueno, ¿qué más que decirles? Que se suscriban al canal, que nos acompañen. Y bueno, los esperamos en el próximo. Vamos a ver qué es lo que les traemos. Y a volar, gente. Chau, 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 chau.